Amables televidentes, de inmediato iniciamos con este espacio de entrevistas. El pasado 15 de octubre, la Superintendencia de Información y Comunicación cumplió su primer año de gestión. Esta es una institución creada a partir de la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación. Y para conocer un poco del trabajo realizado durante este primer año, nos acompaña ya el superintendente de esta entidad, Carlos Ochoa. Bienvenido a la Televisión Legislativa. Gracias, buenas noches. Sí, ha sido 365 días democratizando la palabra. Hemos tenido un amplio recorrido, hemos estado en las diferentes provincias. Gran parte del tiempo se ha ido en institucionalizar a la superintendencia, otra gran parte del tiempo en lo que tiene que ver con la socialización de la ley. Pero en fin, yo creo que ese gran trabajo que hemos podido realizar y el cual va en beneficio del Estado, ha tenido un montón de gente detrás que han sido los que nos han apoyado, diferentes instituciones, diferentes ministerios, porque como usted sabe, el pasado 15 de octubre del 2013 fuimos posesionados, pero de ahí para adelante iniciamos una larga ruta para generar institucionalidad por un lado y generar en parte también ya respeto a lo que tiene que ver con la norma de la ley. Y un poco para recordar, ¿con qué fines fue creada precisamente la superintendencia? Bueno, nosotros estamos para hacer cumplir la ley. En este campo tenemos varios aspectos, como por ejemplo las normas deontológicas. Estamos generando talleres con los medios de comunicación, con las facultades de periodismo. Más que sancionar en sí, nuestra labor es más bien pedagógica. Hemos señalado, por ejemplo, que se están realizando estudios en los medios de comunicación, 38 de 71 de los de mayor sintonía. Y en base a estos estudios que se efectúan cada 3 meses, tenemos una radiografía de lo que es cada medio en relación al cumplimiento de la ley. Hemos hecho ya 2 muestras, próximamente se tomará la tercera, y una vez que tengamos todo ese desarrollo, podremos decirle al país cuánto se ha avanzado en el cumplimiento de la ley, en qué etapa está, es decir, no queremos sancionar. La labor de la superintendencia es generar políticas para una mejor comunicación. Concienciar de alguna manera. Exactamente. En este proceso nos hemos reunido con los propietarios de los medios, nos hemos reunido con los periodistas, nos hemos reunido con las facultades de periodismo, nos hemos reunido con la ciudadanía para decirles, esta ley es para ustedes. Nadie reclama lo que no conoce. Y en ese proceso de hacer conocer la ley es en lo que más hemos puesto empeño y en lo que vamos a seguir en este próximo periodo. Un promedio de más de 160 trámites que han sido resueltos de alguna manera por la superintendencia. Vea que es algo muy importante porque cuando nosotros fuimos nominados, cuando se habló de la posibilidad de una ley de comunicación, se dijo que esta ley venía a cerrar medios, se dijo que esta ley venía a coartar la libertad de expresión. Se dijo que la llegada de Carlos Ochoa era como poner una espada de Damocles sobre los medios de comunicación. Analizadas las cifras de este primer año, 62 de los 162 trámites fueron presentados por la ciudadanía. De estos 45 también fueron por instituciones públicas y 17 por organizaciones sociales. ¿Qué nos permite decir esto? Que la ciudadanía en sí ya se va empoderando de la ley, a pesar de que tenemos apenas 365 días en el cargo. Y eso es muy importante porque como superintendencia lo que queremos es que este sea un instrumento para la ciudadanía. Antiguamente teníamos un solo mensaje. El receptor era un receptor pasivo, el receptor no tenía la más mínima oportunidad de hacer oír su crítica, su elogio, su reclamo. Se vulneraban sus derechos. ¿Y a quién recurrían? No había a quién recurrir. Ahora tenemos un organismo como la superintendencia que no solamente reprime cuando se viola la ley, sino que también genera talleres, visitas. Hemos recibido en la oficina, en la intendencia jurídica, a los propietarios de los medios, a sus abogados, les hemos podido absolver sus inquietudes. En fin, queremos ser un organismo que marche a la par con los medios de comunicación, que no se nos vea como un organismo que viene a generar sanciones. Queremos generar pedagogía, queremos generar un mejor periodismo.
Bueno, pero si bien no han existido medios que sean cerrados, sí han existido medios sancionados, pero esto a partir de denuncias formuladas, como usted ya lo mencionaba, y denuncias que han versado sobre qué temas, por ejemplo. Bueno, uno de los aspectos que más nos ha costado hacerles entender a los gerentes de los medios, a sus propietarios, es que existe una ley que destaca, entre otras cosas, que cualquier ciudadano de este país que crea que sus derechos han sido vulnerados, tiene la capacidad para solicitarle al medio una copia del programa en donde él cree que se han violado sus derechos. La ley destaca que son 72 horas. Aquí no existe la viveza criolla de que se me dañó la casetera, de que justo en ese momento se fue el audio. Eso se lo tiene que cumplir. Ese es parte de este proceso de aprendizaje que tenemos, ciudadanía, medios, superintendencia. El derecho a la réplica, por ejemplo. El derecho a que se contraste la información, a que se verifiquen los datos, que antes no se los tomaba tan en cuenta. Ahora vemos que ya existe una política en las redacciones para generar un mejor periodismo, información contrastada, información verificada. Se trata de mucha mejor manera el tema de niños, niñas y adolescentes. El tema de la crónica roja se lo trata también difuminando los rostros de las víctimas, generando esas escenas que antes se las mostraba como parte del periodismo de crónica roja. Es decir, existe un mejor manejo de la información y hacia allá es donde queremos ir con esta superintendencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los contenidos sexistas o con contenidos que afectan a comunidades, por ejemplo, como las LGBTI? Ese es otro de los temas que yo creo que es importante destacar. El color de la piel, su preferencia sexual, no tienen que ser motivo de burla ni de risa. Antes esto era común y corriente. Lo veíamos y nos parecía que era una cuestión normal. Ahora, no solamente que se lo ha puesto en la palestra pública, no solamente que grupos LGBTI han acudido hacia la superintendencia, sino que ya existe en este momento un llamado de atención para diferentes programas. Se han reunido o nos hemos reunido con ellos para que se mejore el desarrollo de la trama, el tema, cómo se maneja este tipo de situaciones, y creo obviamente que existe ya un mejor trato en estos temas. El Cordicón es el que se encarga de generar la calificación en torno a si existe o no este tipo de programas, y nosotros cuando recibimos este tipo de quejas o de supuestas violaciones las trasladamos hacia ellos y ellos nos emiten el dictamen en donde lo podemos o no lo podemos acoger sobre este tipo de temas. Pero lo importante, lo que a mí sí y lo que yo quiero destacar y les quiero comunicar es que ya se discuten estos temas, ya la gente los habla, ya la gente los señala, y eso es ya de por sí importante. ¿Qué más todavía falta por hacer en materia de comunicación? Tenemos una ley, contamos con una ley de comunicación. ¿Qué más todavía falta por hacer? Falta mucho. Yo creo que la tarea de socializar la ley está recién empezando. Tenemos, por ejemplo, una intendencia de promoción de derechos que en este segundo año vamos a impulsar para que la ciudadanía conozca no solamente lo que es la ley, sino para que ellos sepan cómo se puede aprovechar de esta. Queremos generar, por ejemplo, el tema de la redistribución de frecuencias, que es muy importante. De los últimos datos que conozco, existe aproximadamente un 82% del espectro radioeléctrico en manos privadas. Nosotros creemos que el sector privado merece tener su espacio, pero también decimos, y como dice la ley, los sectores públicos, los sectores comunitarios, y en esa parte de redistribución de frecuencias recién estamos empezando. ¿Por qué razón? Porque existen concesiones que están legalmente otorgadas. Tenemos que esperar que esos plazos venzan para obviamente entonces sí hacer que esas frecuencias privadas salgan a concurso público. Para que tengan ustedes una idea de cómo se manejan las cosas, en México existen dos grandes cadenas televisivas, Televisa y Azteca. En este momento se está llamando para una tercera frecuencia. ¿Sabe usted cuánto tienen que depositar aquellos que aspiren a participar en ese proceso? 63 millones de dólares. Aquí, con la nueva ley, cualquier grupo comunitario, cualquier organización pública puede solicitar una frecuencia y en un concurso público se verá, de acuerdo al proyecto organizacional que tengan, quién se le entrega a esa frecuencia. Pero al fin vamos a tener diversidad de voces, diversidad de oportunidades. El privado sí, el público también y el comunitario con mayor razón.
En cuanto a la normativa como tal, conocimos que desde la Superintendencia de Información y Comunicación se podrían plantear algunas propuestas de reformas a la ley. Sí, esa es una de las ideas que nosotros desde que llegamos a la Superintendencia hemos estado conversando, pero piano, piano se va lontano, decía mi paisano el italiano. Así que estamos viendo con la aplicación de la ley cuáles son los aspectos que se pueden mejorar. Se había citado, por ejemplo, el tema del linchamiento mediático y lo que tiene que ver con los contenidos sexistas. Por ejemplo, los contenidos sexistas, para que usted vea cómo en algunos aspectos le falta todavía a la ley ajustársela un poquito, solamente se controlan para los medios audiovisuales, cuando debería también ser para los medios impresos. El caso del linchamiento mediático se sanciona con una disculpa pública. ¿Qué es lo que se pretende ahí? Hay varias posibilidades, hay varios planteamientos, no me quiero adelantar porque lo hemos dicho desde el primer día. Cuando tengamos ya un primer borrador de estas posibles reformas, y digo posibles porque deben primero ser consensuadas con los propietarios de los medios, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, con todos aquellos que están involucrados en el campo de la comunicación, y entonces, y solo entonces, la presentaremos aquí a la Asamblea Nacional. Pero en ese punto en particular no se descartarían proponer sanciones de carácter económico, a más de las alternativas que ya existen. Puede ser una de las alternativas. Le reitero, nosotros no buscamos la sanción pecuniaria, lo que buscamos es que exista un mejor periodismo y algunos sectores han pensado, por decirles algo, que en su momento estas multas que se han impuesto por parte de la superintendencia quedan para la superintendencia. No, esto va para el presupuesto general del Estado, es decir, más educación, más salud, más vialidad. No es que nosotros, las sanciones que imponemos, se quedan como un fondo para la superintendencia. Pero ¿por qué, por ejemplo, insistir en lo que tiene que ver con linchamiento mediático? Desde algunos sectores se advierte que no han existido sanciones por esta figura en particular. Bueno, mire usted que entonces deberíamos de ver que en este aspecto en sí está funcionando la ley. El único caso que fue presentado, que fue contra Radiovisión y el periodista Diego Kendo, se pudo constatar que los argumentos de la persona que lo presentaba, en este caso la exministra Sandra Correa, eran informaciones que habían sido publicadas antes de la aprobación de la ley. En el proceso se argumentó esta situación, ninguna ley es retroactiva, por lo mismo se desechó ese pedido. Volviendo al tema que citábamos hace unos instantes, lo que tiene que ver con los contenidos sexualmente explícitos, ¿qué se entiende por aquello para que la ciudadanía lo conozca de mejor manera? Bueno, le voy a poner, hay revistas de sexo explícito que son para adultos y que se señala específicamente que para adquirir ese tipo de revistas se requiere tener edad de 18 años. Existe la posibilidad de que en los medios que en este momento están impresos, eso no se puede controlar, como le acabo de decir, porque esta medida solamente se la hizo para los medios audiovisuales. Entonces, parte de este proceso de reformas es que se incluya también a los medios impresos. Un contenido sexualmente explícito es aquel en donde la posición, por ejemplo, del cuerpo femenino se expone ante la cámara de determinados aspectos, de determinadas formas. Una cosa es un desnudo artístico, y otra cosa es una posición sexualmente explícita. Creo que es un poco difícil de explicarlo, pero para quien lo observa es realmente muy fácil constatar que es una foto de una mujer artística o de un hombre y una pose sexualmente explícita. Ahora, ya para terminar, ¿cuándo ya estaríamos teniendo una idea clara de esta propuesta o de este borrador de posibles reformas a la ley? ¿Cuánto han venido trabajando en aquello y cuándo ya podríamos tener? Hemos iniciado el trabajo hace aproximadamente unos 3 meses. Usted sabe que es una ley relativamente nueva. Usted sabe que es una ley que día a día se va contrastando con cada uno de los medios y de los monitoreos que observamos. Hay temas que, por ejemplo, no se pensaban que iban a tener la importancia en un momento dado y creemos que 90 días sería un tiempo prudencial para poder presentar estas reformas empezando a contar desde ahora. En un momento lo habíamos pensado que había la posibilidad de hacerlo a mediados de octubre, pero hemos analizado en sí el cuerpo legal y creemos que si vamos a hacer una reforma queremos que esta sea completa. Integral. Integral,
Y además hemos invitado a todos aquellos actores que están involucrados en el campo de la comunicación para que nos hagan llegar también sus criterios sobre determinados aspectos o puntos que ellos creen que se podrían mejorar, para que en general, al final del día, lo que se proponga sea un cuerpo que la Asamblea lo analice y, obviamente, es una propuesta. Si la Asamblea considera que esta propuesta no se ajusta, pues seguiremos con la misma ley que tenemos. Y tendrá que entrar a su proceso de socialización, receptar observaciones de los ciudadanos. Estaríamos hablando entonces a inicios tentativamente del próximo año. Podría ser. Esa es una de las posibilidades. Bien, gracias. Agradecemos la presencia de Carlos Ochoa, superintendente de la Información y Comunicación, quien nos ha acompañado en este espacio informativo. Como siempre, bienvenido. No, a ustedes, gracias. Y continúen conociendo la ley. Nadie reclama lo que no conoce. Amigos, es momento de una primera pausa aquí en nuestra asamblea. No se vayan, enseguida continuamos con más información.